Arruinó mi vida, es cierto. Me quitó todo y siempre seré la víctima en esta historia. Pero este hombre no es víctima de nada. Ha sido condenado por múltiples cargos de agresión y secuestro, y hace 30 años que está en prisión. Y en 3 segundos se dirigirá hacia la verdadera víctima de esta historia. ¿Qué quieres de mí? Solo dímelo, haré lo que quieras. ¿Quieres que pase el resto de mi vida aquí? Perfecto. ¿Quieres que sea tu esclavo por el resto de mi vida? Lo haré sin problemas. O si lo prefieres, puedo lamer tus zapatos todas las noches. Pero solo dímelo. Cuéntanos qué pasó en ese refugio. No contestaré eso. A Paul Martin Andrews, de 13 años, lo agredieron. Lo secuestraron y lo encerraron dentro de un refugio bajo tierra durante 8 días. Pero pudo escapar, y cuando finalmente estuvo en libertad, hizo todo lo que estaba a su alcance para asegurarse de que Richard Osley no agreda nunca más a otro niño. Pero desafortunadamente, esto fue mucho más difícil de lo que había pensado. Ese hombre es un monstruo. No pueden dejarlo en libertad. Paul Martin Andrews, de 13 años, se había mudado recientemente a la pequeña ciudad de Portsmouth, en Virginia, con su familia, y entre ellos se encontraba su hermana menor, Jennifer. 11 de enero de 1973. Estaba nevando, y Martin se dirigió a una tienda local ubicada a solo 2 cuadras de su casa para comprar leche para él y su hermana. Pero Martin no regresaba, y su hermana comenzó a preocuparse. Es mi culpa. Yo le pedí que fuera a comprar leche. Sufrí toda la noche pensando en que Martin no iba a volver. Su familia decidió llamar a la policía luego de no recibir ninguna señal de su hijo. La policía comenzó la búsqueda, y un bombero incluso intentó encontrarlo con un helicóptero, pero no había ningún rastro de él. Pero al día siguiente tampoco encontraron ninguna pista. Fue entonces cuando la familia de Martin comenzó a impacientarse y comenzaron a temer que hubiese sucedido lo peor, que su hijo estuviera muerto. La Guardia Costera incluso realizó una búsqueda en un canal ante la posibilidad de que se hubiese ahogado. Pasada toda una semana desde su desaparición, la gente comenzó a perder la esperanza. Fueron 8 días tortuosos, ¿verdad? 19 de enero de 1973, se vislumbró un rayo de esperanza. Unos cazadores encontraron una especie de escotilla en una colina en lo profundo del bosque, y cuando abrieron la puerta, encontraron al pequeño Martin encadenado dentro del refugio. La madre de Martin estaba trabajando cuando recibió la llamada, y no sabía si su hijo estaba vivo o muerto. Martin acababa de llegar al hospital con la policía. Había sido golpeado brutalmente. Tenía los 2 ojos morados y la nariz fracturada, pero estaba vivo. Y aunque Martin y su familia estuvieran contentos por el reencuentro, su captor seguía libre y no había rastros de él. Cuando la policía le mostró fotos de los sospechosos a Martin, él identificó rápidamente a su captor, a Richard Osley, y cuando comenzaron a investigar sobre él, descubrieron que era uno de los abusadores de niños más conocidos de Virginia. Lo habían condenado varias veces por secuestrar y abusar sexualmente a menores. Buck Miller tenía 14 años cuando Osley se acercó al niño para luego abusar sexualmente de él. Y el mismo día que Osley secuestró a Martin, no compareció ante el tribunal por haber secuestrado a Buck. Estaba en libertad bajo fianza por violar a otro niño, por lo que había tenido que mudarse con su padre, que vivía en la misma calle en la que vive mi madre. Martin regresó a su casa mientras la policía y el FBI hacían todo lo posible por encontrar a Osley antes de que cometiera otro crimen. Entonces su hermana notó que su pesadilla aún no había terminado. Lo primero que vi fue su rostro. Se volteó para mirarme y mi pesadilla se volvió realidad. Tenía la mirada perdida y estaba ausente. Ese no era mi hermano mayor, era otra persona. La búsqueda de Osley se extendió hasta la localidad vecina de Carolina del Norte, y el cuarto día de búsqueda, a las 2:30 de la madrugada, el FBI recibió una llamada telefónica del padre de Osley. En la llamada les comunica que Osley había regresado a su casa. El FBI actuó rápido y arrestó a Osley el 27 de septiembre de 1973. Por otro lado, Martin tenía que testificar contra su captura en la corte con solo 13 años. Y esta sería la primera vez que Martin hablaba sobre su experiencia traumatizante en ese refugio. Y a la fiscalía le preocupaba que Martin tuviera que revivir todo. Una de mis mayores preocupaciones era que Martin era solo un adolescente de 13 años. Es decir, luego del terrible abuso que había sufrido por parte de Osley, me preocupaba hacerlo testificar en el estrado sobre todas sus vivencias. Recuerdo que Richard Osley me miraba de costado cuando estaba en el estrado y me observaba con mucho detenimiento. No me sacaba los ojos de encima. Pero a pesar de la mirada penetrante de Osley, Martin no titubeó a la hora de contarle a la policía todo lo que había sucedido el día que lo secuestraron. Mi historia comenzó un día con mucha nieve en el que decidí ir caminando a comprar leche a una tienda local. Pero durante el camino se detuvo una camioneta azul junto a él. Luego Osley bajó la ventanilla del auto. Bajó la ventanilla y me dijo: tuve un inconveniente y necesito que alguien me ayude. Tengo que mover unos muebles de mi hermano y no puedo hacerlo solo. ¿Podrías ayudarme?
Agregó que me daría unos $. Asimismo, Martin aceptó ayudarlo porque no sabía que había un criminal libre en esa pequeña comunidad de Virginia. Luego el niño se subió al auto y Ozzy condujo 32 kilómetros hacia un bosque. La verdad es que me empecé a preocupar cuando noté que estaba llevándonos más tiempo del previsto. Entonces comencé a preguntarle a dónde íbamos, y él me respondía: no te preocupes, no es mucho más lejos, es al final de este camino. Ozzy detuvo la camioneta en medio del bosque lleno de nieve y luego se bajó, y a continuación le dijo a Martin que tenían que llevar las provisiones al refugio de cacería de su hermano. Luego Ozzy volvió a la camioneta y comenzó a buscar entre sus cosas, hasta que sacó una especie de cuchillo de carnicero y lo escondió debajo de su chaqueta. Y aunque en ese momento se encendieron todas las alarmas en mi cabeza, me quedé helado y simplemente lo seguí. Más tarde, cuando finalmente llegamos a un claro, Ozzy señaló unos montículos de tierra y me dijo: allí está el refugio de cacería de mi hermano, acerquémonos. En ese momento, desde lejos pude divisar una especie de escotilla de metal, la misma que luego Ozzy levantó. Al hacer esto, Ozzy reveló un refugio subterráneo. Con solo abrirla ya se podían ver algunas bolsas de dormir, y había un plástico azul que cubría el piso. Luego, Ozzy entró en el refugio subterráneo y le ordenó a Martin que hiciera lo mismo. Así que entré en el refugio, y a continuación me dijo: tengo malas noticias. Esto es un secuestro. Recuerdo que se me había helado la sangre. Me había invadido un instinto de supervivencia que me decía que tenía que escapar de allí lo antes posible. Comenzamos a forcejear mientras yo intentaba escapar, pero él no me dejaba moverme. Mientras intentaba liberarme, pensé en tomar el cuchillo que Ozzy había traído, pero cuando estaba por alcanzarlo, me golpeó fuerte en la cara. Y en ese momento, me rendí y dejé de defenderme. No había nada que pudiera hacer. Ozzy ató las manos y los pies de Martin y le colocó una cadena alrededor del tobillo para asegurarse de que no pudiera escapar. Es posible que lo que contaremos a continuación sea perturbador para algunas personas. Luego, me obligó a quitarme la ropa. Y me dijo: no te va a gustar lo que va a pasar ahora. Luego me violó. Hacía todo de una forma muy sanguinaria, y no dejaba de amenazarme con el cuchillo. De hecho, decía que me iba a matar si no cooperaba. El cuchillo ha sido una de las cosas que más me ha atormentado. Fue lo que usó para intimidarme todo el tiempo. Además, era lo único que se interponía en mi camino cada vez que pensaba en escaparme o en defenderme. Por respeto a Martin, no hablaremos sobre lo que sucedió después de esto, pero uno de los datos más escalofriantes es que Ozzy permaneció encerrado con Martin en el refugio durante varios días. Luego Martin notó que algo había cambiado. Creo que Ozzy estaba intentando mentalizarse para matarme, pero no podía hacerlo. No pensó qué haría después de abusarme. De hecho, no creo que lo haya planeado. Y ahora estaba entre la espada y la pared. No sabía qué hacer con el niño que había secuestrado y no quería pasar más años en prisión. Y como no podía matarlo, decidió agredirlo de forma salvaje. Y justo cuando pensaba que se estaba yendo, Ozzy se arrodilló arriba de mí con todo el peso de su cuerpo. Luego, sin sacarme los ojos de encima, comenzó a golpearme con el puño una y otra vez y a gritarme. Y cuando finalmente pude escapar del refugio, me encontraron con los ojos morados y los dientes rotos. Además, Ozzy también me había quebrado la nariz. Es decir, todo mi cuerpo estaba experimentando mucho dolor. Y me sentía muy mal. Pero el tiempo se estaba acabando, y Martin lo sabía. Y pensaba en el sufrimiento de su madre todas las noches cuando estaba secuestrado. ¿Qué estaría pasando por la mente de mi madre? ¿Estaría preocupada? Probablemente no paraba de llorar. Creo que eso era lo que me molestaba más que nada. Que mi madre estuviera sufriendo porque su hijo había desaparecido. Es decir, me angustiaba que nunca se enterara sobre lo que realmente me había pasado, que en verdad me habían secuestrado. No se trataba tanto de volver a casa, sino de seguir vivo. 19 de enero de 1973, Martin había estado secuestrado por 8 días cuando Ozzy cometió un error que cambiaría el curso de este caso para siempre. Decidió dejar solo a Martin en el refugio. Y a las 8 de la mañana, Martin escuchó un ruido afuera por primera vez. Y mientras estaba encerrado en el refugio esperando que mi madre viniera a rescatarme, escuché el sonido de un cambio de marchas y pensé: es mi madre. La cadena alrededor de mi pierna era lo suficientemente larga como para estirarme un poco, abrir la escotilla y apenas asomar la cabeza. Luego descubrí que no era mi madre, sino el ruido de 2 camiones que estaban atravesando el bosque. En ese momento empecé a gritarles. Grité con todo el aire de mis pulmones y los llamé diciéndoles: deténganse, por favor deténganse. Luego caminaron hacia donde yo estaba y finalmente abrieron la puerta del refugio, y ahí fue cuando les dije que me habían secuestrado.
Los cazadores encontraron a Martin golpeado y encadenado dentro del refugio, y ver a un niño de 13 años en esas condiciones fue demasiado angustiante para uno de los cazadores, por lo que llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, decidieron tomar fotos antes de liberarme mientras yo seguía encadenado dentro del refugio. Siempre que veo esas imágenes me sorprendo. Realmente siento que reflejan la brutalidad de lo que yo estaba viviendo. La policía liberó a Martin, lo subió a una patrulla y lo llevó al hospital donde se reencontró con su madre. Y como consecuencia de su testimonio, sentenciaron a Owsley a más de 40 años de prisión. Sin embargo, luego de cumplir su condena, Owsley podría quedar libre y lastimar a otro niño. Y luego de alzar la voz y contar su experiencia con tanta valentía, Martin creía que finalmente su pesadilla había terminado. Pero las circunstancias de su secuestro eran tan impactantes que un psiquiatra comenzó a decir que Martin era un mentiroso. A continuación citaré lo que dijo Martin. El psiquiatra le dijo a mis padres que tenían que internarme porque no creía mi historia. Y el psiquiatra incluso le aconsejó a los padres de Martin que no contara su experiencia. Les dijo a mis padres que si ellos no me permitían hablar sobre lo que había vivido, simplemente terminaría olvidándome del asunto y que desaparecería de mi mente. Desafortunadamente, eso es lo que sucedió luego de un tiempo. Todos se olvidaron del tema. Es decir, todos menos yo. Martin no volvió a hablar nunca más sobre lo que había pasado y se hundió en una depresión. La verdad es que fue muy difícil guardar un secreto de este tipo tanto tiempo. De hecho, ni mi esposa sabía nada al respecto. Tampoco le había comentado mi experiencia a ninguno de mis amigos. Tristemente, era una parte de mi vida que nadie conocía y que yo mantenía en secreto. Y aunque quizás desde afuera parecía que no tenía muchos problemas, estaba destrozado anímicamente por dentro, eso era innegable. Junio de 2002, 30 años después, cuando Martin creía que había superado todo, recibió una llamada inesperada. Sonó el teléfono cuando estaba en el trabajo y cuando atendí escuché la voz de mi madre. Me dijo que iban a liberar a Richard Owsley. En principio, estas noticias me lastimaron mucho. De hecho, escuchar que liberarían a este hombre que me había hecho cosas tan horribles, este hombre que pensé que estaría en prisión por el resto de su vida y con el que nunca más tendría que lidiar era terrible para mí. Para ser honesto, fue un momento muy difícil. No podía creer lo que estaba sucediendo. Mientras Martin pensaba en qué hacer, Owsley estaba intentando convencer a todos de que había cambiado para que lo liberen de prisión. Owsley ha pasado los últimos 30 años en prisión por secuestrar a Martin Andrews. Y les advierte a los demás que lucha todos los días detrás de este alambre de púas para vencer la tentación y la amenaza de los depredadores sexuales. Intenté enseñarles un poco sobre las personas como yo. Cuando miro esa foto de Martin siempre me pregunto, ¿cómo diablos hice algo tan terrible? La verdad es que nunca más podría lastimar a otro niño. Aunque Martin llevaba 30 años sin hablar sobre lo que le había hecho Owsley, en el fondo él sabía que tenía que alzar la voz para asegurarse de que nunca más vuelva a lastimar a otro niño. Durante 30 años guardé silencio sobre lo que me había pasado. Todo esto siempre fue un secreto para mí. Sin embargo, estaba seguro de que si alguna vez liberaban a Richard Owsley, eso significaría que otro niño viviría el mismo infierno que yo había pasado. Y realmente no hay muchas maneras de decirlo. Este hombre es un monstruo y debe permanecer para siempre en prisión para que no pueda lastimar nunca más a nadie. Por lo que decidí hacer algo al respecto. Comencé a enviarle correos electrónicos a todos los delegados, los senadores, al fiscal general y a la Junta de Libertad Condicional. Pero Owsley no se lo haría tan sencillo. ¿Qué quieres de mí? Solo dímelo, haré lo que quieras. ¿Quieres que pase el resto de mi vida aquí? Perfecto. ¿Quieres que sea tu esclavo por el resto de mi vida? Lo haré sin problemas. O si lo prefieres, puedo lamer tus zapatos todas las noches. Pero solo dímelo. Arruinó mi vida. Me quitó todo y siempre seré la víctima en esta historia. Además, mintió al decir que lo agredí y que abusé de él sexualmente durante 8 días. Eso es realmente una tontería. Y él lo sabe muy bien. Owsley me mintió para que me meta en el refugio. Y una vez que estaba adentro, no me dejó salir nunca más. ¿Qué puedo pedir de él? Prefiero dirigir mi reclamo al Estado para que se asegure de que Owsley no salga de prisión. A partir de su testimonio, Martin inspiró a Buck Miller, otra de las víctimas de Owsley, a testificar. Realmente creo que Richard Owsley debe permanecer en prisión. Asimismo, Martin luego encontró a otra víctima de Owsley, Gary Founds, y notó que no se había presentado ante la policía luego de ser abusado sexualmente en 1972 porque se sentía avergonzado. El hombre ya demostró que es un peligro para la sociedad, ¿no lo creen? Richard Owsley me agredió y luego abusó de mí. E inspirado por el testimonio de Martin,
Gary decidió presentar cargos contra Owsley luego de 30 años, lo que lo obligó a pasar más tiempo en prisión. 2 años después murió repentinamente en prisión en enero de 2004. Esto nos demuestra que aunque Owsley haya intentado adoptar el papel de víctima de la historia, Martin pudo vencerlo y demostrarle a todos que es un verdadero sobreviviente. Martin ya no es más ese niño de 13 años atrapado dentro de un refugio y con ojos ausentes. Se casó, se convirtió en un buen esposo y pudo acercarse más a su familia luego de contar su historia. Puedo decir que recuperé a mi hermano, y estamos más cerca de lo que hemos estado en 30 años. Actualmente defiende los derechos de los sobrevivientes de abuso sexual y se dedica a ayudar a aprobar leyes para proteger a las víctimas de violencia sexual, y comprendió que para sanar su dolor, primero tenía que hablar sobre lo que había experimentado. Si hay algo que pudiera decirles a aquellos niños que están sufriendo un abuso o que han sido abusados, o a adultos que fueron abusados cuando eran niños, es que mientras no cuenten lo que les han hecho, ellos siempre seguirán impunes. Y esta es la única verdad que deben repetirse todos los días de su vida. No han hecho nada malo, no tienen nada de qué avergonzarse, y hay una vida esperándolos allí afuera si tienen esperanza. Pero me refiero a una vida que hasta ahora no habían conocido, una vida sin miedo. Les aseguro que su vida es mucho más valiosa que todo este dolor y que lo superarán.